epidemiología y fisiopatología y las repercusiones sistémicas que tiene esta enfermedad que se está empoderando de no solamente los países desarrollados o del primer mundo, sino que también todo el resto de naciones, incluidos países como el nuestro, América Latina, está aumentando la cantidad de pacientes que tenemos registrados y aquellos que aún no están documentados, porque hay que tomar en cuenta que en ocasiones tenemos subregistro de estos pacientes debido a varios factores porque ustedes ya tienen muy en cuenta. Para introducirnos, pues la obesidad, trastorno crónico, no es tan fácil de abordar y tratar y justamente tampoco de resolver. Las estimaciones sugieren que en Estados Unidos afecta a 1/3 de los adultos y representa 1/3 de la mortalidad total. Es decir, no es una muerte directa, sino que se convierte en una muerte indirecta y en muchas ocasiones se registra causa de la muerte, infarto agudo del miocardio, evento cerebrovascular, y no tenemos en cuenta cuál es el sustrato base que llevó a estos pacientes. Por definición, los estudios actuales tienen el índice de masa corporal como el parámetro a establecer para el criterio de obesidad. Sin embargo, por razones económicas, aún en los países desarrollados no tienen en cuenta algunos aspectos como la adiposidad medible en cuanto al uso de resonancia magnética, que ahora en día ya se está utilizando más que todo para fines de estudio y ensayos clínicos pequeños, pero que el índice de masa corporal sigue siendo validado hasta hoy en día como el que nos va a definir la obesidad. Sin embargo, recuerden, no solamente con respecto al índice de masa corporal podemos tener un paciente metabólicamente que puede tener un peso normal y tener un tejido adiposo con un metabolismo alterado, con algunas sustancias proinflamatorias establecidas y hasta con dislipidemia severa. Más de algunos se han encontrado con pacientes que tienen aparentemente normopeso y tienen hasta dislipidemia severa. Entonces, IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado nos define la obesidad y en sus diferentes escalas de ahí en adelante. Es una enfermedad multifactorial que incluye factores exógenos y endógenos. Dentro de ellos también tenemos que reconocer que factores innatos como por ejemplo la genética de los pacientes con la que ellos ya tienen factor predisponente para desarrollarla, por ejemplo, un punto de peso hipotalámico alto es una teoría que se desarrolló que hipotalámicamente hay algunos individuos que tienen la predisposición de tener un peso mayor y que aparentemente ese es como aceptado desde el punto de vista genético normal, pero que no le desencadena alteraciones metabólicas subyacentes. La obesidad es el resultado de un desequilibrio crónico entre el consumo y el gasto de energía. Hasta ahí se ve dicho todo y pues se vuelve bien simplista este concepto. Sin embargo, vamos a identificar que hay otros factores que van más allá del hecho de tener una equivalencia en calorías de lo que se consume con las calorías que se gastan en las actividades diarias. Por lo tanto, este concepto ahora en día es validado y aceptado, que la obesidad es poligénica. Dentro de ello explica de mejor manera el modelo que estudia genes o expresiones genéticas. ¿Por qué hablamos de expresiones genéticas? Porque se ha identificado que hay mutaciones adquiridas a través de la vida que no estaban justo durante la concepción y que ahora se habla ya de una epigenética, de metilaciones de las bases nitrogenadas del DNA que no modifican su estructura como tal, pero que van a predisponer a una formación de síntesis de sustancias como las proteínas y las hormonas aberrantes o la expresión de su receptor para generar la obesidad. Entonces tenemos genes, las relaciones entre hormonas y proteínas, en este caso incluso receptores, y por supuesto el medio ambiente, que tiene un gran poder para promover la obesidad. Y aquí tenemos un resumen del efecto de la leptina. Tenemos que a nivel hipotalámico tenemos núcleos principales en donde básicamente
la leptina que se produce en el tejido adiposo viaja hasta estos centros a nivel valga la redundancia, del sistema nervioso central para generar saciedad y para generar también un estado de bienestar en el individuo para que no le genere polifagia. Ahora bien, hay una sustancia también que se libera cuando la leptina llega a nivel central, que es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es una sustancia que genera también producción de apetito. Por lo tanto, la leptina lo que provoca es una regulación a la baja de este neuropéptido y por lo tanto vamos a tener liberación también de otras sustancias como la hormona liberadora de corticotropina, que va a llegar a liberar también ACTH y a nivel de suprarrenal. Algo bien importante en este mecanismo es que cuando hacemos ejercicio liberamos proopiomelanocortina. Entonces el ejercicio se vuelve, además del efecto de la leptina, se vuelve promotor de supresión del apetito, porque genera sustancias antiinflamatorias que nos van a proteger y además de eso que van a actuar a nivel de glucocorticoides y paradójicamente lo que nosotros tenemos identificado como que los glucocorticoides generan efectos deleterios en el organismo que van a producir efecto de obesidad, pero estamos hablando específicamente de moléculas muy intermediarias como la propia melanocortina y no necesariamente como el cortisol y por supuesto los corticosteroides sintéticos van a generar obesidad, pero en este caso estamos hablando de otras moléculas intermediarias que van a generar bienestar y que esto, la leptina en sangre al hipotálamo lleva a inhibición de este neuropéptido ya que veíamos a nivel central, disminuye la ingesta y aumenta el metabolismo basal y el gasto de energía. Entonces nos damos cuenta que una regulación óptima genética y ambiental de la leptina va a predisponer a un adecuado consumo y a la menor acumulación de energía celular en forma de tejido adiposo. Ahora bien, el tejido adiposo blanco, cuando ustedes van a buscar una revisión, ya sea artículo o libro, tenemos principalmente dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el marrón y tenemos el blanco. El tejido adiposo marrón es aquel que principalmente se encarga de acumular energía y calor, pero el tejido metabólicamente activo es el tejido adiposo blanco y ese es el que más problemas genera endocrinológicamente. Entonces el tejido adiposo se libera la leptina y también la leptina regula la función inmune, por eso que ahora en día y más adelante en otra presentación pues de otros colegas van a ver el riesgo cardiovascular aumentado de la obesidad, porque recuerden que la obesidad, la diabetes, ahora en día se ha catalogado como una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. ¿Por qué? Está liberando citoquinas proinflamatorias y es un estado en el cual hay una disfunción endotelial severa y por lo tanto la leptina, si está funcionando la producción y los receptores normalmente van a regular la función inmune y van a estabilizar este proceso. El cerebro tiene receptores de leptina y para ir avanzando este es el mecanismo normal. El tejido adiposo blanco genera la leptina, aquí está el receptor, es un receptor transmembrana. ¿Y qué ocurre con estos receptores que están a nivel hipotalámico? Hay una proteína tipo 1B que activa unos residuos de tirosinquinasa y es justamente estos residuos los que van a generar un círculo vicioso. ¿Para qué? Para generar moléculas supresoras de citosina. Esta es una molécula que al activarse esta molécula supresora de citosina va a mantener la integridad del receptor de la leptina, va a permitir que los niveles normales sean suficientes como para bloquear y dar saciedad en el individuo. Pero ¿qué pasa en el individuo obeso? Este tejido adiposo y una dieta inducible a la obesidad, estamos hablando de hipercalóricas, dietas altas en grasa y en carbohidratos, esta va a bloquear prácticamente estas proteínas tipo 1B y va a generar también estímulo de esta molécula supresora de citosina. Entonces estaba inhibida acá justamente y ahora que vemos este efecto y lo vemos que es una expresión génica que el mismo DNA a nivel intranuclear va a permitir que esta leptina requiera más moléculas de leptina para empezar su función anorexígena.
Veíamos acá, está bien representado el receptor, una molécula es suficiente, pero cuando hay obesidad se requieren más moléculas porque tenemos una disfunción de el órgano diana, en este caso el receptor a nivel central, y tenemos una disfunción del sistema autoinmune porque tenemos moléculas de activación proinflamatoria y por supuesto hay otros contenidos a nivel intracelular que van a promover este desbalance. Ahora, ¿qué ocurre? No solamente es el equilibrio entre lo que consume el paciente y lo que hace en el ejercicio, en su vida diaria, en su metabolismo basal, sino que qué pasa con la expresión de los receptores a nivel cerebral. Aquí tenemos diferentes receptores a nivel del sistema nervioso central en donde existen estas copias de receptores de leptina, y es justamente en donde se ha identificado, y hay estudios en donde han evaluado también junto con esto los receptores de opioides, y que han identificado que en estos estudios hay muchos de estos núcleos en donde no hay captación adecuada y en donde no hay expresión de estos receptores o están expresados a la baja, y por lo tanto el paciente va a seguir con la polifagia, y de repente le preguntamos que si está cumpliendo el plan de alimentación, porque tenemos que también cambiar el concepto de dieta, sino que un plan de alimentación saludable, y él dice que sí, pero que no alcanza para satisfacerle y empieza nuevamente a presentar atracones de comida, y es porque hay una regulación a la baja de estos receptores también en el paciente obeso en todo este sistema nervioso central. Y algo bien importante, y es para motivar a que eduquemos a nuestros pacientes con el ejercicio, es aquí, proopiomelanocortina. En los receptores de la proopiomelanocortina, recuerden, se activan principalmente también en estados de ejercicio, y estamos hablando de una actividad física continuada, sostenida y programada. Después de 48 horas, el efecto benéfico del ejercicio se pierde. La mayoría puede pensar que la actividad física sostenida que tuvo hace 2 años lo protege de tener esa tendencia a la obesidad o al sobrepeso o a disminuir los riesgos cardiovasculares. Y por lo tanto, tenemos que ser muy objetivos y tener en cuenta que se va perdiendo este beneficio. El balance energético. Los genes y el entorno interaccionan en un sistema complejo que regula el balance de energía, los procesos fisiológicos vinculados y el peso. Como les dije, no es tan sencillo pensar en que si consumo 1700 calorías en base a más o menos al promedio que le correspondería a un individuo que anda entre 1300 a 1700 kilocalorías por día, y si alguien hace caminata, la mayoría piensa que con caminar 2 kilómetros, yendo en su teléfono, en su dispositivo, las calorías, se da cuenta ahí, no es la forma más objetiva, pero se da cuenta que caminamos muy poco con respecto a la cantidad de energía que consumimos. Entonces, este balance energético positivo da acumulación de lípidos, principalmente triglicéridos. En el tejido adiposo se produce aumento del volumen. Recordemos que tenemos sitios en donde, por ejemplo, el brazo, tenemos en el caso de las mujeres las caderas, tenemos el tejido adiposo visceral, se va acumulando, y posteriormente ya no solamente es aumento del perímetro abdominal ni del perímetro cintura ni la relación cintura-cadera, sino que tenemos que también el perímetro del bíceps se vuelve mayor porque hay acumulación de lípidos justamente en estos lugares. Ahora viene otro concepto también, que tenemos que ser cuidadosos con el uso de los antibióticos, porque los antibióticos modulan la microbiota de los pacientes. Y si tenemos un individuo que genéticamente tiene predisposición a la obesidad y generamos un desbalance negativo de aquellos microorganismos en la microbiota que inducen a la obesidad, y de hecho estos microorganismos que están en la microbiota son también bloqueantes de los factores proinflamatorios. Entonces tenemos que las enfermedades, la predisposición genética y los medicamentos y la dieta van a modificar la microbiota. Muchas personas siempre se han preguntado por qué cuando tenían 20 años pesaban 135 libras, ahora que tienen 35 años pesan 180 libras, y es justamente porque hemos modificado la microbiota por la dieta, por los medicamentos que hemos consumido, y si ya tenemos una base genética y las enfermedades concomitantes. Entonces
interrelación es la que nos va a promover prácticamente a que la microbiota contribuya también a ganar mayor peso. La obesidad se asocia con un mayor riesgo de diabetes. Ustedes ya todos los días ven estos casos, pacientes con obesidad, combinación perfecta, diabetes e hipertensión y riesgo cardiovascular. Hay dislipidemia, enfermedad cardiovascular o osteoartritis, y esto es algo que muchos pacientes casi nunca reparan. Ellos siempre están evaluando resultados de exámenes, todos los bioquímicos les interesan y se alegran cuando llegan a valores cercanos a la meta de lípidos, pero no se dan cuenta que si no han bajado realmente su índice de masa corporal, el efecto mecánico no solamente es metabólico, sino también de osteoartritis, tipos de cáncer. Es decir, recuerden, lo veíamos en la fisiopatología, que al activar estas citocinas proinflamatorias o estos genes, vamos a generar desequilibrio en los broncogenes y por lo tanto el paciente obeso va a tener mayor riesgo de todo tipo de cáncer. Aumento de la mortalidad, por supuesto. Se estima que al menos 2.8 millones de adultos mueren cada año debido a enfermedades cardiovasculares relacionadas con la obesidad. Además, el costo directo en Estados Unidos es de 190.000 millones gastados en el 2010 en estadística por enfermedades relacionadas a obesidad. Entonces, es alarmante. Ahora, con los efectos sistémicos, ya para ir terminando, tenemos que si el individuo con obesidad, lógicamente, mayor contenido de tejido adiposo y tejido adiposo blanco, hay aumento significativo de la adiponectina, y justamente este incremento va a llevar a que los macrófagos a nivel de tejido adiposo sufran una disfunción, y esto también promueve disfunción endotelial. Posteriormente aumentan las citoquinas proinflamatorias, alteran la secreción de insulina y aumento de la resistencia a la insulina. Si ustedes ven, es una sola cascada, aumentan los niveles de insulina y el paciente posteriormente vemos que tiene hipoglicemia reactiva. Paciente 1 a 2 horas posteriormente, no solamente por el tema del apnea del sueño que el doctor ya nos abordó, el doctor Alonso, sino que el hiperinsulinismo lleva al paciente a 1 a 2 horas posteriormente a presentar estados de decaimiento, y es porque tiene una curva plana de glucosa y nos damos cuenta que amanece con 90 y tiene postprandial 75. Ahora bien, ¿qué más? El aumento de la producción también de lípidos. Recordemos que a veces las primeras señales son triglicéridos elevados y el paciente se siente contento porque tiene menos triglicéridos, dice, pero el colesterol está bien, tiene 180. Dice, no, pero es que es poquito, eso con la dieta. Eso ya habla de disfunción en etapa temprana. Aumento también de la hidrólisis de los triglicéridos, es decir, si están hidrolizando, están haciendo ácidos grasos libres, y esto aumenta todavía la adiposidad y nos predispone también al hígado graso. La lipotoxicidad y la dislipidemia. Recordemos que en el pasado hablábamos de una teoría glucocéntrica en diabetes, pero ahora estamos hablando de una teoría glucocéntrica y adipocéntrica. El tejido adiposo genera alteraciones de la homeostasis de la glucosa y por lo tanto vamos a tener dislipidemia a este nivel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos estas situaciones? De la alteración de la glucosa, niveles de insulina aumentados, el páncreas se agota y termina en diabetes 2. Ahí viene el paciente y pregunta, ¿qué pasó, doctor? Antes me bajaba la glucosa y ahora tengo diabetes. Esa cascada no se interrumpió. Esa cascada fisiopatológica se pudo haber detectado a tiempo, pero no se interrumpió. Ahora bien, con respecto a la lipotoxicidad, aquí tenemos una enfermedad muy frecuente, y si hiciéramos un estudio de todos los presentes, quizá tuviésemos una estadística y la comparamos con la población en general, pero hay un incremento de la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. Y esto nos va a llevar, por supuesto, ¿a qué? A cirrosis. Y ahora tenemos más cirrosis de origen metabólico que de origen alcohólico. Y el paciente, sustrato base, diabético y obesidad. Ahora, todos estos mecanismos, y vamos a revisar por la otra, ya para ir finalizando, tenemos una actividad simpática alterada. De repente tenemos pacientes que hacen periodos de taquicardia, pacientes que hacen crasístoles, pacientes, eso ya lo va a abordar el cardiólogo, pero tenemos un sistema simpático alterado y tenemos posteriormente, cuando esto ocurre y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos hipertensión pulmonar y sistémica. Recuerden, el hiperinsulinismo favorece a la hipertensión
y por lo tanto vamos a tener no solamente hipertensión pulmonar. Ahora en día muchos ecocardiogramas, que hay neumólogos, no me van a dejar mentir, que el paciente diabético con un largo tiempo y una neumopatía siempre tiene de base una hipertensión pulmonar, y es justamente la obesidad en el pasado, y ahora vemos que tiene un IMC normal, pero hagan una historia de su pasado y van a decir, cuando empecé con la diabetes tenía apenas 38 de IMC y ahora tengo 25, va a decir, me he curado. No es así. Y para finalizar, el componente renal. Aumenta también, por supuesto, el estrés a nivel también de otros procesos como glicasión avanzada. Tenemos otros procesos de la hipertensión, genera también alteraciones renales, y al final el paciente lo que va a sufrir es todo esto de consecuencias: diabetes, cirrosis metabólica, enfermedad coronaria, tenemos apnea del sueño, osteoartritis, gastropatía y por supuesto falla cardíaca, stroke y enfermedad renal. En eso es lo que termina el paciente, y es ahí donde logramos y decimos, el paciente tuvo una historia natural de la enfermedad. Él no quiso que se hiciera algo, o nosotros tuvimos una inercia en el manejo. Muchas gracias.